Mi cuñada me acusó de robar mi propio negocio para quedarse con todo, me humilló frente a mi esposo y mis vecinos, pero jamás imaginó que yo guardaba pruebas que la llevarían directo a prisión. Mi historia no empieza con una tragedia, sino con una ilusión. Siempre creí que mi vida estaba en orden, que había encontrado la estabilidad que tanto soñé desde joven. Me casé con un hombre que, en su momento, pensé que era mi compañero ideal. Y con su familia, aunque no eran perfectos, yo intentaba encajar. Su hermana, mi cuñada, parecía ser la más cercana. Ella me abrazaba, me decía que yo era como la hermana que siempre quiso tener, y yo, ingenua, lo creí. Construí mi negocio con las uñas, con desvelos, con lágrimas y con sacrificios que casi nadie vio. Una cafetería pequeña, pero llena de amor. Cada mesa, cada receta, cada detalle tenía un pedazo de mí. Recuerdo las primeras semanas, cuando apenas entraban 2 o 3 clientes al día. Yo sonreía aunque por dentro temía perderlo todo. Pero poco a poco, el lugar se llenó de vida. Llegaron vecinos, estudiantes, familias, y la cafetería se convirtió en un punto de encuentro del barrio. Yo estaba orgullosa. Y mi cuñada, siempre cerca, parecía estar orgullosa también. Venía a menudo, pedía café gratis porque familia no paga, se sentaba a observar, hacía preguntas sobre las cuentas, sobre proveedores. Yo pensaba que lo hacía por interés genuino, por cariño. Nunca sospeché que estaba sembrando algo mucho más oscuro. Pero lo supe demasiado tarde. Al principio, las señales eran pequeñas. Comentarios disfrazados de bromas, con tantas ganancias, cualquiera podría tentarse a sacar un dinerito extra sin que nadie se dé cuenta, decía ella riendo. O yo lo administraría mejor, tú eres muy confiada. Yo me reía también, sin darle importancia. ¿Cómo iba a desconfiar de alguien que se sentaba en mi mesa cada domingo, que jugaba con mis sobrinos, que me abrazaba en Navidad? No lo vi venir. Un día, mientras limpiaba la barra, ella me dijo, si algún día te cansas, yo podría encargarme del negocio. Tú trabajas demasiado, te desgastas. Y aunque lo dijo en tono de ayuda, algo en sus ojos me inquietó. Fue la primera vez que sentí esa punzada de duda, pero la enterré en mi pecho. Estoy bien, le respondí. Esto me da vida, aunque me cansé. Ella sonrió. Pero ahora, mirando hacia atrás, esa sonrisa escondía un veneno que yo aún no podía reconocer. Lo peor es que mi esposo confiaba en ella ciegamente. Es mi hermana, no la juzgues, me decía cuando yo le mencionaba esos comentarios raros. Así que callé. Callé porque no quería parecer paranoica, porque en mi mente aún vivía en esa ilusión de familia perfecta. Pero la perfección se rompió de la forma más cruel. Una madrugada, el teléfono sonó. Eran las 2 de la mañana. Contesté medio dormida, con la voz quebrada. Del otro lado, la voz de mi cuñada sonó fría, calculada, irreconocible. Sé lo que hiciste. Sé que robaste del negocio. No voy a permitir que arruines el nombre de la familia. Me quedé en silencio, con el corazón martillando en mi pecho. Pensé que era una broma. Balbuceé. ¿De qué hablas? Pero ella no respondió con explicaciones. Solo dijo. Mañana todos lo sabrán. Y colgó. No pude volver a dormir. La ansiedad me consumía, repasaba en mi mente cada recibo, cada cuenta, cada gasto. Yo no había hecho nada malo. Lo sabía. Pero había algo en su tono, en la seguridad con que me acusó, que me helaba la sangre. Al amanecer, llegó lo impensable. Entré a la cafetería y, para mi horror, había 2 policías esperando. Frente a clientes, frente a empleados, uno de ellos me pidió que los acompañara para aclarar unas denuncias de robo y fraude financiero. El suelo se abrió bajo mis pies. Sentí todas las miradas clavarse en mí como cuchillos. Mi respiración se cortaba, mi garganta se cerraba. Traté de hablar, de explicar, pero las palabras no salían. Y ahí estaba ella. Mi cuñada. Con una expresión de falsa tristeza, con los ojos vidriosos como si realmente sufriera. Se acercó a los oficiales y entregó una carpeta. Aquí están las pruebas, dijo, mirándome con una compasión fingida que me hizo querer gritar. Los policías hojeaban documentos, facturas, transferencias, todas a mi nombre. Pero yo jamás había firmado nada de eso. Eran falsificaciones, trampas cuidadosamente armadas. La humillación fue insoportable. Mis empleados, mis clientes, todos murmuraban. Algunos bajaban la mirada, otros me observaban con desprecio. Y en medio de todo, mi esposo apareció. Corrí hacia él, con lágrimas en los ojos, suplicando que me creyera.
Diles que no es verdad. Diles que nunca tocaría un peso que no me corresponde. Pero él no me sostuvo. No me defendió. Solo me miró con esa duda asesina en sus ojos. Ella me mostró cosas, pruebas. No sé qué pensar, susurró. En ese instante, mi corazón se quebró. No solo era mi cuñada quien me estaba traicionando, era el hombre con quien compartía mi vida, el que debería ser mi pilar. Me sentí sola. Completamente sola. Y mientras los oficiales me pedían acompañarlos, mi cuñada se acercó a mi oído. Con una sonrisa que nadie más pudo ver, me susurró. Te advertí que esto no era para ti. Ahora, es mío. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Era como si el diablo mismo me hablara. Ese día, frente a todos, no solo intentaron arrebatarme mi negocio. Intentaron arrancarme la dignidad. Pero lo que mi cuñada no sabía es que, aunque me quebró en pedazos, también encendió dentro de mí un fuego que jamás había sentido. Nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Estaba parada en el medio de mi cafetería, ese lugar que había levantado con mis propias manos, y de pronto me convertí en el espectáculo del barrio. Los clientes cuchicheaban, mis empleados se miraban entre sí con incomodidad, y los policías esperaban mi reacción como si yo fuera una criminal. Quise gritar, quise sacudirlos y decirles que todo era mentira, que estaban cayendo en una trampa. Pero la voz no me salía, se me ahogaba en la garganta como si tuviera una soga invisible apretándome el cuello. Y ahí estaba ella. Mi cuñada. Fingiendo sorpresa, poniéndose la mano en el pecho como si realmente estuviera destrozada por descubrir mi traición. Era una actriz consumada, y yo, como una tonta, había ensayado para años su papel de víctima perfecta. Lo peor era ver a mi esposo de pie, inmóvil, incapaz de defenderme. Su silencio me taladraba más que las acusaciones. Porque cuando la persona que amas duda de ti, ya no queda nada. Salimos de la cafetería entre murmullos y miradas acusadoras. Yo no tenía esposas, no había arresto formal, pero la humillación fue la misma. Era como si todo el mundo ya me hubiera condenado. En la estación, me mostraron los documentos que mi cuñada había entregado, transferencias a cuentas desconocidas, facturas firmadas con mi nombre, notas de gastos falsificadas. Era tan descarado que me hervía la sangre. ¿Cómo podía alguien inventar todo eso con tanta perfección? Esto es imposible, no son mis firmas, repetía una y otra vez, mientras mi voz temblaba entre la rabia y el miedo. Los oficiales me dejaron ir esa vez, pero con la advertencia de que la investigación seguía abierta. Me fui a casa con la sensación de que había cruzado un punto sin retorno. Y ahí empezó la pesadilla real. Al día siguiente, la noticia ya corría como pólvora. Los vecinos hablaban, algunos clientes cancelaron pedidos, otros dejaron de ir a la cafetería. La dueña está envuelta en un escándalo, decían. Mi reputación, que me había tomado años construir, se desmoronaba en cuestión de horas. Yo intentaba defenderme, pero cada palabra sonaba vacía porque las pruebas de ella parecían más sólidas que mis gritos desesperados. Lo más doloroso fue enfrentar a mi esposo esa noche. Me miraba con una mezcla de duda y lástima. Ella me enseñó cosas, me dijo. Documentos, movimientos en las cuentas. No sé qué pensar. ¿De verdad crees que yo haría eso? Pregunté con la voz rota. Después de todo lo que hemos vivido, después de cada madrugada que pasé trabajando para que ese negocio creciera. Él bajó la mirada. Ese silencio fue la confirmación más cruel. No confiaba en mí. Y entonces entendí algo, yo estaba sola. No solo luchaba contra una cuñada envenenada por la envidia. También luchaba contra la indiferencia del hombre que decía amarme. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis ventas cayeron en picada, mis empleados comenzaron a renunciar porque no querían estar envueltos en problemas legales. Y yo sentía que cada día me hundía más. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, con la sensación de que ya no tenía fuerzas. Pensaba en cerrar todo, en abandonar el sueño por el que tanto había peleado. Y lo confieso, hubo momentos en los que me pregunté si realmente valía la pena seguir viviendo. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció una chispa en medio de la oscuridad. Una de mis empleadas más antiguas, Marta, me llamó una tarde. Su voz sonaba nerviosa. Necesito contarte algo, me dijo. Esa noche, antes de que todo explotara, yo vi a tu cuñada entrando sola a la oficina. Decía que había olvidado un abrigo, pero llevaba una carpeta bajo el brazo. Sentí que la respiración se me cortaba. Esa pieza encajaba demasiado bien en el rompecabezas. Ella había tenido acceso a todo, a mis facturas, a mi computadora, a mis documentos.
Claro que podía haber fabricado esas pruebas. Era como si de pronto mis ojos se abrieran después de semanas de ceguera. La rabia reemplazó al dolor. Y esa rabia me devolvió fuerzas. Me di cuenta de algo: si esperaba que alguien me defendiera, iba a morir esperando. Si quería salvar mi nombre, tenía que hacerlo sola. Esa noche me miré al espejo y juré que no iba a dejar que esa víbora me robara lo que era mío. No solo mi negocio, también mi dignidad. Y entonces tomé la decisión que cambiaría todo. Voy a desenmascararla, susurré, con los ojos ardiendo de furia. Cueste lo que cueste. Lo que mi cuñada no sabía es que, al intentar enterrarme, me había dado la razón más poderosa para luchar. La soledad duele más que cualquier acusación. Después de que mi cuñada me señalara como ladrona, me encontré rodeada de silencio. La gente que me saludaba cada mañana en la cafetería ya no levantaba la mano. Los vecinos evitaban cruzar miradas. Los clientes fieles, esos que me abrazaban en Navidad, dejaron de aparecer. Era como si yo me hubiera convertido en un fantasma incómodo que todos preferían ignorar. Cada día que abría la puerta de mi negocio, el aire se sentía más pesado. El murmullo de la calle ya no era de alegría, sino de juicio. Ahí va la que robó, escuchaba en susurros a mis espaldas. Yo caminaba con la frente en alto, pero por dentro me estaba desmoronando. Lo más duro no eran los extraños. Era mi esposo. Compartíamos la misma cama, pero yo dormía abrazando el borde del colchón, mientras él permanecía frío, distante. Había dejado de tocarme, de mirarme como antes. En su silencio encontraba la condena más cruel: no creía en mi inocencia. Una noche exploté. Dime la verdad, le grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿De verdad crees que yo soy capaz de robar? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? Él me miró como si yo fuera una desconocida. No lo sé, respondió con frialdad. Mi hermana tiene pruebas, y tú solo tienes palabras. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Esa fue la confirmación de que estaba sola en una guerra que nunca pedí. Y lo peor era saber que él había elegido creerle a ella antes que a mí. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en cerrar la cafetería, en huir lejos, empezar de cero. Pero entonces recordé cada madrugada de trabajo, cada café servido, cada sonrisa de mis clientes cuando probaban mis recetas. Ese negocio era mi vida. No podía entregárselo así, como si fuera basura. Y entonces, la vida me puso una pieza inesperada del rompecabezas. Marta, mi ex empleada, volvió a buscarme. Me confesó que había visto a mi cuñada entrar sola a la oficina días antes del descubrimiento del robo. Eso me dio la primera chispa de esperanza, pero también me llenó de miedo. ¿Por qué, si ella había manipulado mis documentos, hasta dónde podía llegar? No dormí esa noche. Me quedé sentada frente a mi escritorio, revisando recibos, facturas, registros. Algo dentro de mí me decía que la clave estaba ahí, escondida en los papeles que tanto despreciaba. Y no me equivoqué. Entre cientos de facturas, encontré varias con firmas que no parecían mías. Había detalles torpes, casi invisibles, la tinta más gruesa, la inclinación distinta, pequeñas fallas que delataban la falsificación. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Era la primera prueba de que no estaba loca. Pero lo que encontré después me heló la sangre. Al revisar movimientos de cuentas, descubrí transferencias sospechosas. Todas iban hacia empresas fantasmas, nombres que nunca había visto. Pero al rastrear un poco más, uno de esos nombres coincidía con una empresa vinculada a la propia cuñada. El corazón me latía con fuerza. Tenía ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Era ella. Ella era la ladrona. Ella me había acusado para encubrir su propio robo. Corrí a enseñarle a mi esposo lo que había encontrado, convencida de que al verlo abriría los ojos. Mira, aquí está, le dije, extendiendo los papeles. Estas transferencias no son mías, son de ella. Lo podemos demostrar. Él los miró por unos segundos y luego, con un suspiro, dejó los papeles sobre la mesa. No sé, puede que estés forzando las cosas. Quizás solo son errores contables. Su indiferencia me hizo temblar. ¿Errores contables? ¿Así llamaba a que su hermana me estaba destruyendo? Y fue en ese momento que me di cuenta de algo aterrador: él no quería ver la verdad. No porque no pudiera, sino porque no le convenía. El aire se volvió irrespirable. Empecé a observarlo con otros ojos. ¿Y si él también estaba involucrado? ¿Y si la traición venía por partida doble? La respuesta me llegó como un golpe en el estómago pocos días después.
Revisando otra tanda de movimientos bancarios, encontré una transferencia directa, a la cuenta de mi esposo. Una cantidad que coincidía exactamente con uno de los robos de los que me acusaban. Me quedé paralizada. No podía respirar. Era como si el mundo entero se desmoronara de golpe. Él lo sabía. Siempre lo supo. No solo me había abandonado en medio del escándalo, no solo me había dejado sola ante las acusaciones de su hermana. Él estaba metido en la trampa. Sentí náuseas, ganas de vomitar. Recordé cada beso, cada promesa, cada palabra de amor que me había dicho, todo convertido en veneno. Y como si el destino quisiera asegurarse de que no me quedara ni una duda, esa misma noche recibí un mensaje anónimo. Una foto. Mi cuñada y mi esposo, brindando con copas de vino dentro de mi cafetería. Sonriendo como si fueran los reyes de un imperio que habían conquistado. Me temblaron las manos al ver la imagen. El celular casi se me cayó. No eran solo sospechas. Era la confirmación brutal de que me habían apuñalado por la espalda juntos. Esa noche, mientras la rabia hervía en mi sangre, lo juré, si ellos pensaban que me habían destruido, no tenían idea del monstruo que habían despertado. Y lo que vendría después sería mucho más que justicia. Sería venganza. No sé cómo describir el frío que se siente al descubrir que la persona que duerme a tu lado comparte la cama con la traición. Es un frío que se mete en los huesos, que no te deja respirar, que te arranca de un solo golpe toda la inocencia que te quedaba. Después de ver esa foto, mi cuñada y mi esposo brindando en mi cafetería como si fueran los dueños, ya no quedaba espacio para dudas. Ellos eran cómplices. No era solo una trampa armada por envidia, era una conspiración en mi propia casa, bajo mi propio techo. Me miré al espejo esa noche y apenas reconocí mi rostro. Ojeras profundas, ojos rojos de tanto llorar, labios partidos. Parecía una mujer derrotada. Y, sin embargo, detrás de esa imagen destrozada había algo nuevo, una furia silenciosa, casi peligrosa. Porque entendí algo, si quería salvarme, tenía que dejar de ser la mujer buena, confiada, ingenua. Esa mujer ya estaba muerta. Comencé a investigar como si mi vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. Revisé cámaras de seguridad antiguas, esas que casi nadie recordaba. Horas y horas de grabaciones, hasta que, finalmente, vi lo que necesitaba. Una noche, mi cuñada entrando a la oficina con una bolsa en la mano, revisando papeles, tomando fotografías con su celular. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego. Tenía pruebas. Tenía la verdad en vídeo. Pero no era suficiente. Necesitaba hundirla de tal manera que jamás pudiera levantarse. Así que seguí tirando del hilo. Revisé proveedores, facturas, cuentas bancarias. Descubrí empresas fantasmas, transferencias sospechosas, movimientos escondidos. Y lo peor, algunas de esas transferencias iban a parar directo a la cuenta de mi esposo. Era como una película de terror donde cada escena era peor que la anterior. El hombre al que le había confiado mis sueños, mis miedos y mi futuro, había estado llenando sus bolsillos con mi ruina. Y entonces, la verdad completa cayó sobre mí como un balde de agua helada. Ellos nunca quisieron ayudarme. Nunca quisieron ser parte de mi éxito. Ellos lo planearon todo desde el principio. Cada consejo de mi cuñada, cada broma sobre la administración, cada silencio de mi esposo, todo era parte de la misma red venenosa. El recuerdo de sus miradas cómplices me perseguía hasta en sueños. ¿Cuántas veces habrían celebrado mi caída? ¿Cuántas veces habrían hablado de mí como si yo fuera una estúpida? Pero mientras ellos reían, yo estaba armando un plan. Guardé copias de las grabaciones, de las facturas falsas, de los movimientos bancarios. Cada documento se convirtió en un arma. Empecé a reunir un arsenal silencioso, una munición que algún día explotaría en sus caras. Y, lo admito, comencé a fingir. En mi casa, frente a mi esposo, actuaba como la mujer destruida, derrotada, resignada. Guardaba silencio, bajaba la mirada, aceptaba su distancia como si ya me hubiera rendido. Pero en la soledad de mis noches, mi mente hervía de estrategias. Lo más doloroso fue ver cómo mi esposo ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Una noche, mientras cenábamos, se atrevió a decir: «Quizá deberías dejar que mi hermana maneje la cafetería. Tú ya estás muy desgastada». Sentí la rabia subir a mi garganta como un vómito. ¿Su hermana? ¿La misma víbora que me estaba robando todo? Pero no respondí. Solo lo miré fijamente y dije con voz suave: «Tal vez tengas razón». Por dentro, me estaba desmoronando. Por fuera, me estaba preparando para la guerra. Porque ya no se trataba solo de limpiar mi nombre.
Se trataba de hacerlos pagar. Y entonces llegó el golpe final, la confirmación de que el destino me había dado la razón. Una mañana, recibí un sobre anónimo en la puerta de mi casa. Dentro había copias impresas de más movimientos bancarios. Transferencias enormes, firmadas por mi cuñada, y aprobadas con la firma digital de mi esposo. El mensaje era claro, alguien más sabía la verdad, alguien que también quería verlos caer. Ese sobre fue el último empujón que necesitaba. Ya no era cuestión de sobrevivir. Era cuestión de destruirlos antes de que ellos terminaran de enterrarme. Y lo que planeaba hacer iba a ser más fuerte que cualquier venganza que hubieran imaginado. Lo que ellos jamás sospechaban era que la mujer derrotada que veían en su mesa era, en realidad, la verdugo que iba a sellar su destino. Y el día de su caída ya estaba marcado en mi calendario. No existe dolor más grande que sentirte traicionada por quienes juraban amarte, pero también descubrí que no existe fuerza más poderosa que la rabia transformada en estrategia. Después de recibir aquel sobre anónimo con más pruebas, lo entendí, no estaba loca, no estaba inventando. Había un patrón, había un crimen. Y aunque nadie me creyera todavía, yo tenía algo que ellos no, la verdad. Lo que necesitaba ahora era paciencia. Y paciencia era lo único que me sobraba, porque ya no tenía vida social, ya no tenía clientes, ya no tenía amigos. Lo había perdido todo, salvo el deseo de venganza. Empecé a moverme en silencio. Lo primero fue asegurar mis pruebas. Guardé copias en pendrives, subí todo a la nube, incluso imprimí carpetas físicas que escondí en lugares distintos. No iba a arriesgarme a que destruyeran mi única salida. Después busqué ayuda profesional. Contacté a un abogado que, aunque incrédulo al principio, cambió de rostro cuando vio las grabaciones y las transferencias sospechosas. Esto es serio, me dijo. Si pruebas que falsificaron tu firma y usaron tu negocio para lavar dinero, no solo recuperas tu cafetería. Ellos pueden terminar en la cárcel. Esa frase fue música para mis oídos. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Pero aún faltaba algo, necesitaba que la verdad saliera a la luz, no en silencio, no en una oficina judicial, sino frente a todos, del mismo modo en que ellos me humillaron. Así que contacté a un periodista local, alguien conocido por destapar escándalos de corrupción. Le entregué un paquete de documentos, copias de vídeos y un relato detallado. Es la historia perfecta, me dijo, con un brillo en los ojos. Una traición familiar, un fraude disfrazado de acusación. Esto va a sacudir a la ciudad. Mientras tanto, en mi casa, seguía actuando. Fingía estar rota, resignada, casi sumisa. Y ellos se lo creyeron. Mi esposo llegaba sonriente, mi cuñada hablaba como si ya fuera la dueña de la cafetería. Me trataban como a una sombra. Yo, por dentro, reía. Porque cada palabra que decían, cada gesto de soberbia, solo confirmaba que mi plan estaba funcionando. El golpe lo planeé para el día más simbólico, la inauguración oficial de la cafetería bajo nueva administración. Mi cuñada había organizado un evento con invitados, música y cámaras. Querían mostrarse como los nuevos héroes del barrio, los salvadores que rescataron el negocio de mis manos. La ironía era tan grande que casi me dolía respirar. Esa mañana me vestí con calma. No con la ropa triste y desgastada de los últimos meses, sino con un vestido negro elegante, labios rojos y el cabello suelto. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No era la mujer derrotada que ellos habían dejado. Era alguien más peligrosa. Llegué al evento unos minutos después de que empezara. La música sonaba, la gente aplaudía, las cámaras grababan. Mi cuñada estaba en el escenario, sonriendo como una reina. Mi esposo a su lado, orgulloso, como si estuvieran celebrando una victoria épica. Y entonces, llegó mi momento. Caminé hacia adelante con pasos firmes. La gente comenzó a murmurar. Algunos se apartaron, sorprendidos de verme ahí. Mi cuñada me vio y por un segundo su sonrisa se congeló. ¿Qué hace ella aquí? Susurró a mi esposo, pero el micrófono la delató y todos lo escucharon. Me acerqué al escenario, y antes de que pudieran detenerme, me giré hacia el público. Hoy vengo a contarles la verdad, dije, con la voz firme y clara. La verdad que me arrebataron, la verdad que ocultaron mientras me acusaban de ser una ladrona. Saqué de mi bolso un sobre grueso y lo levanté frente a todos. Aquí están las pruebas de quiénes son los verdaderos ladrones. Facturas falsificadas, transferencias bancarias, grabaciones de cámaras de seguridad. Todo lo que usaron para destruirme. Los murmullos crecieron, los flashes comenzaron a disparar. La prensa olfateó la sangre. Mi cuñada trató de interrumpirme. Miente. Está inventando todo.
gritó, histérica, bajándose del escenario. Pero ya era tarde. Detrás de mí, 2 oficiales de policía entraron al local. Habían sido alertados por mi abogado, que estaba al tanto del plan. La multitud contuvo la respiración. Los oficiales se dirigieron directamente hacia ellos. Señora, señor, quedan detenidos por fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos. El rostro de mi cuñada se desfiguró. El de mi esposo palideció como si hubiera visto un fantasma. La gente comenzó a murmurar con furia, algunos incluso aplaudían. Yo los observaba en silencio, con una calma que jamás había sentido. Porque ese era el momento que había esperado durante meses. El momento en que el veneno que ellos habían sembrado se volvía contra ellos mismos. Y mientras los esposaban frente a todos, comprendí algo: esa venganza no me devolvía el tiempo perdido, ni borraba las lágrimas que había derramado. Pero sí me devolvía algo que ellos nunca más podrían quitarme: mi dignidad. Y lo mejor de todo, aún faltaba el golpe final. El silencio después de la tormenta es extraño. Cuando vi a mi esposo y a mi cuñada esposados, rodeados por cámaras, periodistas y vecinos, sentí una calma que jamás había experimentado. Era como si, después de meses de vivir en la oscuridad, alguien finalmente hubiera abierto las ventanas y dejado entrar el sol. Los policías los arrastraban mientras ellos gritaban. Mi cuñada, fuera de sí, chillaba que todo era un montaje, que yo había manipulado las pruebas. Mi esposo, en cambio, se quedó callado, con el rostro gris, los ojos hundidos. Era la primera vez que lo veía derrotado. Y ahí entendí la diferencia entre ellos y yo había caído, sí, pero me levanté. Ellos jamás volverían a hacerlo. El escándalo se hizo público en cuestión de horas. Las noticias hablaban de la traición familiar, de cómo mi cuñada había acusado falsamente a la propia dueña del negocio para quedarse con todo, con la complicidad de su hermano. Mis vecinos, esos que antes bajaban la mirada al cruzarse conmigo, ahora me buscaban para pedirme disculpas. No sabíamos, perdona, decían. Pero yo ya no necesitaba sus disculpas. Aprendí en carne propia que la opinión de los demás no paga las cuentas, no cura las heridas y mucho menos salva la dignidad. La investigación avanzó rápido. Mis pruebas eran tan claras que no hubo escapatoria. Falsificación, fraude, desvío de fondos, todo estaba documentado. El abogado me aseguró que pasarían años en prisión. Y así fue. El día de la sentencia, me senté en la sala del tribunal. Los vi entrar esposados, con el orgullo destrozado. Mi cuñada ya no era la reina arrogante que se paseaba en mi cafetería. Era solo una mujer derrotada, envejecida por su propia ambición. Mi esposo ni siquiera me miró. Y yo agradecí que no lo hiciera, porque si lo hacía, lo único que encontraría en mis ojos sería indiferencia. Cuando el juez leyó la condena, sentí un escalofrío recorrerme. Años de prisión. Años en los que tendrían que enfrentar la verdad de lo que habían hecho. Yo no celebré, no grité de alegría. Simplemente respiré hondo. Porque entendí que la verdadera venganza no era verlos sufrir, sino recuperar lo que me habían intentado arrebatar, mi vida. Volví a abrir mi cafetería. Al principio fue duro, pero poco a poco los clientes regresaron. Muchos lo hacían no solo por el café, sino porque querían apoyarme, porque me veían como alguien que había sobrevivido a una traición brutal y había salido adelante. Y cada vez que entraba a mi negocio, cada vez que servía una taza de café, me repetía lo mismo: este lugar sigue en pie porque yo no me rendí. Mi esposo intentó contactarme desde la cárcel. Cartas, mensajes a través de familiares, todos con el mismo tono: que lo perdonara, que había sido un error, que había sido manipulado por su hermana. Pero ya era tarde. Yo no era la misma mujer ingenua que un día creyó en él. No respondí a ninguna de sus cartas. Aprendí que el silencio es el castigo más cruel para quien espera una reacción. Y mi cuñada, bueno, su nombre quedó manchado para siempre. La gran empresaria que quiso robarme terminó convertida en ejemplo de lo que la ambición desmedida puede hacer. Con el tiempo, recuperé mi paz. No digo que las cicatrices desaparecieran, porque siguen ahí. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la humillación, los murmullos, las lágrimas que derramé en soledad. Pero también recuerdo la fuerza que encontré en medio de todo. Y hoy puedo decirlo con orgullo: me intentaron destruir, pero al final fui yo quien los destruyó a ellos. Porque el veneno que sembraron se volvió contra ellos mismos. Y si algo aprendí en esta historia es que la sangre no siempre significa familia, y que a veces, quienes más cerca están son los que llevan el puñal listo para clavártelo en la espalda. Ahora vivo libre. Libre de ellos, libre de sus mentiras, libre de su sombra.
Y mientras sirvo café cada mañana, miro a mis clientes sonreír y pienso, la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, arde como fuego.